Gracias, magistrada, gracias, presidente. En este momento vamos a empezar con la ronda de preguntas. Vamos a hacer 2 de radio y 1 de televisión y luego vamos a recoger preguntas en los periodistas que nos acompañan virtualmente en esta primera ronda. Entonces, tiene la palabra para la pregunta Cristina Navarro de Caracol Radio. Adelante. Buenos días, magistrado Eduardo Cifuentes y magistrada Julieta. Mi pregunta es por qué la sala en todo este estudio del caso 01 no se llamó el caso secuestro, como siempre lo han pedido las víctimas, y por el contrario se le da el nombre de toma de rehenes y otras privaciones de la libertad cometidas por las ex-FARC. Sí. Es una cuestión técnica, pero también hay que contar que los crímenes de lesa humanidad no se llama crimen de lesa humanidad de secuestro, ¿sí? El crimen de lesa humanidad de secuestro no existe. Cuando estamos hablando de crimen de lesa humanidad, que es la máxima gravedad que hay, porque indica el reproche de la humanidad, se llama privaciones graves de la libertad del crimen. Y cuando indicamos el crimen de guerra, que también es un reproche enorme que se hace, que tiene una dimensión internacional, no existe el crimen de guerra de secuestro, se llama crimen de guerra de toma de rehenes. El mandato de la sala es identificar de todas estas hechos y conductas que fueron tipificados en el derecho penal nacional como secuestros, toma de rehenes, secuestro extorsivo y secuestro simple, cuáles eran no amnistiables y en relación con la calificación de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra del derecho penal internacional. Por eso el nombre adopta es la calificación del derecho penal internacional. Si bien en la decisión utilizamos la palabra secuestro, ya no en su comprensión técnica solamente, sino como un uso del lenguaje común para referirse a lo sucedido. Pero la calificación jurídica, en referencia al derecho internacional, es crimen de guerra de toma de rehenes, crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad. Es por eso. Quiero agregar algo a esa respuesta. Más allá de la adscripción de un nombre técnico, es importante en este caso establecer que las necesidades de financiación de la guerrilla, las necesidades de control territorial, las necesidades de buscar la liberación de los presos de las FARC en las cárceles colombianas, no podía hacerse de ninguna manera a costa de la libertad y de la dignidad de los civiles o inclusive de los militares puestos fuera de combate. Haberlos reducido a la condición de cosas, de mercancías, y en el cautiverio inclusive darles un tratamiento ofensivo, en muchos casos como de animales, efectivamente lleva a que esta sala haga esta calificación que es naturalmente rotunda. Estamos no frente a errores de la guerra o excesos de la guerra que se califican a partir de la lógica de la guerra. Estamos frente a conductas reprochables que significan las máximas infracciones al derecho internacional humanitario y por consiguiente son crímenes de guerra y por la sistematicidad del ataque a la población civil, delitos de lesa humanidad. Este es un punto trascendental de la decisión. No hubo errores, hubo crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Mauricio Collazos de RCN Radio. Magistrados, buenos días. Gracias por esta oportunidad. Básicamente, además de las sanciones, se advierte, digamos, si no llegan a reconocer, ustedes plantean hasta 20 años eventualmente de prisión, pero las víctimas, la sociedad, insiste en la posibilidad de que se pierda esa representación política. En el caso de muchos de los máximos sobre los cuales se aplica esta sanción, pues tienen un cargo político. ¿Podría, digamos, pasar, está contemplada la jurisdicción o la opinión que ustedes merecen? Porque algunos plantean que si no es político o legal, debería ser un tema ético, ellos mismos que renuncien a esa posibilidad. Mis respuestas tienden a ser técnicas. La competencia para imponer la sanción es del Tribunal de Paz. La sala se limita a presentar los cargos y presenta también en consulta con las víctimas las sugerencias.
Lo que dice el acuerdo de paz es que contempla la posibilidad de restricción efectiva de la libertad y pérdida de derechos y unas sanciones cuyo fin sea restaurador. Pero el contenido preciso de las mismas lo impone el Tribunal de Paz, no la Sala de Reconocimiento. Entonces esa es una pregunta que en su momento enfrentará el Tribunal de Paz. O sea, el tribunal podría tomar esa decisión. Perdón, es decir, ¿el tribunal podría tomar esa decisión de que pierdan esa posibilidad? Esa es una posibilidad que tiene el tribunal, pero hay que entender varias cosas aquí. Primero, las sanciones privativas de la libertad como tales, la sanción de prisión, son naturalmente incompatibles con el ejercicio de la función política. Sin embargo, las resoluciones propias podrían ser compatibles y eso lo tiene que determinar el tribunal cuando dicte la sentencia correspondiente. En términos generales, de otro lado, es importante señalar, este acuerdo de paz busca poner fin a la violencia política, impedir hacia el futuro, gracias a la estabilidad del proceso de paz, que nunca más un grupo armado pretenda tomar el poder político por la vía de las armas. En este caso, las FARC dejan las armas, se someten a la justicia del Estado colombiano, que es precisamente la justicia que brinda la JEP, con miras a que su promesa de cambio revolucionario se pueda hacer a través de la democracia. En consecuencia, la participación política es siempre importante y es relevante, pero para los efectos sancionatorios ya sería el juez el momento apropiado que tiene que tomar esa determinación. Pero el sentido de esta paz es dejar las armas, dejar la violencia para acudir a la democracia. Adelante, colega de Cable Noticias. Magistrado Cifuentes, magistrada Lemaitre, muy buenos días. Nixon Carranza de Cable Noticias. Magistrada, dijo usted 2.546 víctimas y en el comunicado hay una amplia reflexión sobre el sufrimiento y el daño causado. Yo quisiera saber qué va a pasar con las víctimas, precisamente cómo va a ser la reparación, qué han determinado ustedes. Muchas gracias. Nosotros tenemos, la jurisdicción tiene un marco regulatorio al respecto. Si hay reconocimiento, la sanción propia debe tener una intención restaurativa. Esa ya, el contenido de la misma es decisión también del tribunal cuando imponga la sentencia, en el caso de la sanción propia. Nosotros hacemos una consulta entre las víctimas respecto a qué propuestas tendrían o qué deseos tendrían en torno a la sanción propia dentro del marco que nos da la ley. Lo que hacemos en esta sentencia ya, en este auto ya, es hacer un estudio del sufrimiento, que es el que yo describí, porque creemos que cualquiera que sea el contenido de la sanción propia debe responder a ese sufrimiento y aliviarlo. Pero la competencia de la sala se circunscribe a dar este reporte. Y ya el contenido de la sanción, que esperamos que de alivio a este sufrimiento, le corresponde al Tribunal de Paz.